Bien, jóvenes, continuamos con el estudio de la geometría analítica, esta vez con la resolución de una aplicación más del tema la recta. Vamos a leer entonces el enunciado. Nos dice, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto P1, 3,4, formando un triángulo de área 24 con los ejes coordenados del primer cuadrante. Bien, ese es el problema. Vamos a empezar entonces colocando los datos, a ver qué datos nos está dando este ejercicio. Si observan entonces, como datos tenemos lo siguiente. Tenemos el punto P1. Entonces anotamos el punto P1 que tiene como coordenadas 3 de abscisa, 4 de ordenada. Y también, si observan, tenemos como dato nosotros el área que va a formar una línea recta con los ejes coordenados en el primer cuadrante. Entonces vamos a anotar también ese dato de área que tiene que tener un valor de 24. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a ir nosotros al plano cartesiano o al sistema de coordenadas cartesianas y vamos a realizar el gráfico correspondiente. Entonces podemos empezar ubicando el punto P1 que tiene coordenadas 3,4. Entonces 3,4 aproximadamente el punto está ubicado ahí. Y vamos a anotar nosotros también P1, coordenadas 3,4. Ahora, el gráfico siempre es una ayuda, nos da una vista previa de qué trata el ejercicio. Nos está hablando de que debemos encontrar nosotros la ecuación de una línea recta que está pasando por este punto, ¿no? Tiene que pasar por P1 y además tiene que formar un triángulo con los ejes coordenados en el primer cuadrante. ¿Ya? Entonces, eso nos da a entender que dos de los lados del triángulo necesariamente tienen que ser el eje X y el eje Y. Vamos entonces a nosotros a hacer la gráfica de la recta, una recta aproximada obviamente porque no conocemos en dónde va a cortar a los ejes. Tenemos entonces ahí aproximadamente, le vamos a poner como nombre a esta recta, le vamos a poner que se trata de la recta L, cuya ecuación es el objetivo de poder determinar en este ejercicio. Bien, entonces, si ustedes observan, esta recta está formando un triángulo, ¿no es cierto? Con los ejes en el primer cuadrante, en este caso es un triángulo rectángulo. Y como dato nosotros tenemos lo siguiente, tenemos que el área de este triángulo tiene que tener un valor de 24. Este es el triángulo, entonces lo vamos a pintar para que se pueda observar de mejor manera. Este es el triángulo cuya área es 24 y como dijimos está necesariamente formando un ángulo de 90 grados. Bien, tenemos entonces dos intersecciones, una con el eje X y otra con el eje Y, hablando de la recta L. Vamos a colocar entonces las coordenadas de esos puntos. Entonces con el eje X, por ejemplo, tendríamos la intersección que estaría dada por el punto A, 0. Recordemos que A viene a ser la abscisa al origen. Y la intersección con el eje Y, bueno, va a tener como coordenadas 0 y B, donde B conocemos nosotros como la ordenada al origen. Bien, jóvenes, ahora lo que podemos hacer es empezar a trabajando con el área de este triángulo, que justamente es un dato. Entonces vamos a colocar en esta parte el área. Y nosotros vamos a utilizar en este caso no la fórmula con determinante, que también podríamos utilizar, sería válida, utilizando como tercer vértice el origen, que sería 0, 0. Pero en este caso, si observamos, se trata de un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos utilizar tranquilamente nosotros la fórmula más conocida para calcular el área de un triángulo. Recordemos, esta fórmula sería área igual a 1/2 de la base por la altura. ¿De acuerdo? Pero en este triángulo ustedes deben observar cuál sería la base y cuál sería la altura. Si observan, la base sería uno de los catetos, ¿no? Lo podemos tomar como la abscisa al origen, es decir, A. Y tenemos como altura el otro cateto, que en este caso corresponde a el valor de la ordenada al origen. Entonces, reemplazando, ¿qué tendríamos? El área nosotros ya conocemos. El área tiene un valor de 24, es dato inicial, que tiene que ser igual a 1/2 de la base. La base dijimos que era A por el valor de la altura, que en nuestro caso sería B. ¿De acuerdo?
Vamos entonces a simplificar un poco esta ecuación. El 2 lo mandamos a multiplicar y nos va a quedar que A por B tiene que ser igual a 48. Esta entonces es una primera ecuación que estamos obteniendo. La vamos a dejar ahí. Y a continuación lo que podemos hacer es nosotros determinar la ecuación de la recta, o utilizar en todo caso la ecuación de la recta abscisa ordenada, que enseguida la vamos a anotar. Entonces ya estamos hablando nosotros en este momento que para la recta L, ¿qué podemos hacer? A ver, nos vamos a copiar entonces la ecuación de la recta, repito, abscisa ordenada, está dada por x sobre a más y sobre b igual a 1. Esta entonces es, o la conocemos como ecuación abscisa ordenada. Así se conoce a esta ecuación. Entonces A, ya sabemos que es la abscisa al origen, B es la ordenada al origen. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, si ustedes observan, el punto P sub 1 forma parte de la recta L, ¿no? Se dice pertenece a la recta L. Entonces eso nos da o nos permite poder reemplazar las coordenadas de este punto en la ecuación de la recta. Y obviamente que se va a formar una igualdad. Entonces vamos a hacer aquello. En lugar de x, vamos a reemplazar el valor de 3. Entonces, dividido entre a más, en lugar de y, vamos a reemplazar la ordenada del punto P sub 1, que sería 4. Esto está dividido entre b igual a 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos simplemente reemplazando las coordenadas del punto P sub 1 en la ecuación de la recta L. Esto se puede hacer debido a que el punto P sub 1 pertenece a L, es decir que sus coordenadas satisfacen a la ecuación L. Vamos a trabajar entonces con esta ecuación, la vamos a simplificar un poco, aplicamos como un denominador que sería A por B y se nos va a formar lo siguiente, 3 veces B más 4 veces A, que tiene que ser igual al producto de A por B. Esto es aplicando como un denominador. Ahora observen lo siguiente. De la ecuación 1 nosotros sabemos de que A por B es igual a 48. Entonces lo que vamos a hacer es, en lugar de tener acá el producto de A por B, vamos a directamente reemplazar esto por 48. A ver qué nos queda. Ordenando entonces también, tendríamos que 4 veces A más 3 veces B tiene que ser igual a 48. Y esta es la segunda ecuación que necesariamente debíamos encontrar para poder formar un sistema de ecuaciones 2 por 2, es decir, que tenga dos ecuaciones y dos variables a fin de poder determinar A y B. Entonces vamos a formar nosotros el sistema, lo vamos a copiar por esta parte y tenemos una primera ecuación que está dada por A por B igual a 48. Y tenemos una segunda ecuación que sería 4 veces A más 3 veces B igual a 48 también. Formamos entonces el sistema. Ahí está. Este es un sistema cuadrático. ¿Por qué? Porque si observan la primera ecuación, tenemos la multiplicación de A por B, ¿no? Entonces no es un sistema lineal, no se puede resolver en la calculadora como en otros ejercicios que habíamos resuelto. Vamos a aplicar entonces en este ejercicio el método de sustitución. Entonces, de esta primera ecuación, lo que vamos a hacer nosotros es despejar una de las variables o incógnitas. Podemos entonces despejar, por ejemplo, la variable A. Entonces sería 48 partido por B. Lo que multiplica pasa a dividir. Esta expresión entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación número 2. Entonces donde ve A, yo voy a reemplazar 48 sobre B. ¿Qué tendríamos entonces? Reemplazando o sustituyendo, tendría 4 veces el valor de A. El valor de A entonces, según el despeje, es 48 sobre B. Luego tenemos más 3 veces B, que tiene que ser igual a 48. Aplicamos el común denominador, que sería para este caso B. Entonces vamos a tener 4 por 48, vamos a tener 192 más 3 veces b cuadrado y tiene que ser igual a 48b. Vamos a ordenar, se trata de una ecuación de segundo grado, tendría 3b cuadrado menos 48b más 192 igual a 0. Si observan, todos los coeficientes son múltiplos de 3. Entonces lo que vamos a proceder es a dividir entre 3 toda la ecuación. Tendríamos entonces b cuadrado
menos 16b más 64 igual a 0. Bien, tenemos entonces varios métodos para poder resolver una ecuación cuadrática. Si ustedes resuelven esta ecuación, se van a dar cuenta de que va a tener una única solución, ¿ya? Entonces, la solución de esta ecuación cuadrática va a ser b igual a 8, una solución única. Ya conociendo nosotros el valor de b, vamos a reemplazar. Entonces, vamos a anotar en esta parte, reemplazando para poder obtener el valor correspondiente de a. Entonces, reemplazando en la primera ecuación, fíjense, en la primera ecuación tengo a por b igual a 48. Si b vale 8, entonces a necesariamente tiene que valer 6. Bien, ya conocemos entonces nosotros, fíjense, las intersecciones de la recta L con los ejes coordenados. Tenemos la abscisa al origen y también tenemos la ordenada al origen. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya como un último paso, vamos a reemplazar a y b. Nosotros en la ecuación abscisa ordenada tendríamos entonces lo siguiente. X partido por 6 más y partido por 8 tiene que ser igual a 1. Aplicamos el común denominador, que sería en este caso 24. ¿De dónde vamos a tener? 24 entre 6 a 4, 4x, más 24 entre 8 sería 3. 3 veces y, que tiene que ser igual a 24. Vamos entonces a ordenar esta ecuación, es decir, llevarla a su forma general. Tendríamos entonces que 4x más 3y menos 24 tiene que ser igual a 0. Y si se dan cuenta, ya hemos terminado el ejercicio. Esta sería entonces para nosotros la ecuación buscada, ¿no? La ecuación de la línea recta L. Bien, jóvenes, les agradezco por la atención. Hasta otra oportunidad.